Muy buenos días, amada familia Difusa. El Señor los bendiga a todos, a todas en este hermoso día que el Señor nos regala. Y es una bendición poder hoy compartir con ustedes la palabra del Señor. Y es importante tener en cuenta en este momento también la palabra que está en el tiempo de oración. Y es que cada día más como Jesús, que cada día más el carácter del Señor Jesucristo se afiance en nuestras vidas, se fortalezca en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y pensando en esto, que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros, entonces es importante entender acerca de lo que es el reino de Dios, acerca del carácter del reino de Dios y que es también el carácter que debemos tener nosotros como ciudadanos del reino de Dios. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que nosotros aquí somos simplemente peregrinos, pasajeros, y que un día con la ayuda del Señor estaremos allí en la presencia del Señor y se manifestará de una manera total, absoluta, al 100% ese carácter de Cristo, esa naturaleza del Señor en nosotros. Y mientras que eso sucede, entonces el carácter de Cristo se va formando, se va tallando, se va esculpiendo en cada uno de nosotros para que con la ayuda de Dios cada día podamos ser más como Jesús. Entonces, quiero compartir con ustedes en esta mañana y acerca de esto y empezar a hablar acerca de lo que es ese carácter del reino de Dios, ese carácter que es el carácter de Cristo formado en nosotros para que cada día podamos ser más como Jesús. Entonces les invito a que ubiquen sus Biblias en Mateo capítulo 5, que empieza allí lo que es el sermón del monte, lo que es el sermón del monte y el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos, del reino, cuando dice el Señor en su oración, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es que nosotros como hijos de Dios, nosotros como ciudadanos del cielo, debemos manifestar ese carácter y que la voluntad de Dios se haga o se cumpla en nosotros. Quiero leer en lenguaje actual como dice allí la escritura. Dice el versículo 1, vamos a empezar desde capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando Jesús vio tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Había una multitud, siempre donde el Señor iba, había multitudes que lo seguían, a menos que él buscara momentos para estar solo, momentos para tener esa intimidad con el Padre. Entonces, siempre las multitudes seguían al Señor. Y dice que cuando él vio toda esa multitud, él se sienta allí en la ladera del monte y empieza allí a enseñar tanto a sus discípulos como a todas las personas que lo estaban allí acompañando. Y el versículo número 3 dice, Dios bendice, lenguaje actual, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. En otras versiones habla acerca de lo que son las bienaventuranzas, que empieza aquí a hablar el Señor acerca de las bienaventuranzas. Dice la versión de la palabra de Dios para todos, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Dice la Reina Valera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Entonces es importante entender qué es una persona pobre de espíritu. Una persona pobre de espíritu es aquella que siempre reconoce la necesidad de Dios, siempre reconoce su dependencia del Señor. Una persona que no es autosuficiente, una persona que sabe que su confianza no está en su habilidad, no está en sus talentos, no está en su forma de hacer las cosas. Y eso me trae de memoria, por ejemplo, a Jacob. Jacob era una persona con una autoestima o con una confianza en sí mismo exagerada. Él siempre hacía sus planes, siempre hacía sus cositas allí, teniendo confianza en sí mismo. Era autosuficiente. Él tenía una capacidad, digamos, de poder engañar, de poder enredar a las personas. Su nombre significa usurpador, engañador. Pero cuando llega Jacob y tiene ese encuentro personal con el Señor, ese cara a cara con el Señor,
Él dice, vi a Dios cara a cara y fue transformada mi alma, fue liberada mi alma, fue liberado de ese carácter de Jacob y dejó de ser ese Jacob al 100% y empieza Dios una obra, una transformación en él. Y él empieza allí a depender del Señor. Y cuando él está ya regresando para encontrarse con su hermano Esaú, entonces él tiene un momento, un tiempo solo, apartado, un cara a cara con Dios. Y le dice allí al Señor, no te dejaré si no me bendices, y se agarra bien del Señor. Y le dice el Señor, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob. Él tiene que reconocer, ¿cómo te llamas? Yo soy un usurpador, soy un engañador, soy uno que su confianza total y absoluta es en mí mismo, en mi talento, en mi habilidad, en mi sagacidad para poder envolver y engañar a los demás. Entonces el Señor dice, pues ya tu nombre no va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel, el que lucha con Dios y vence. No el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios de su lado, el que lucha hombro a hombro con Dios en contra de sus dificultades, en contra de los obstáculos, en contra de los gigantes que se haya presentando, el que lucha con Dios a su favor y vence. Y siempre que nosotros estamos seguros que en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro trajinar diario, en medio de nuestras dificultades, enfrentando aquellos obstáculos que se nos presentan, siempre que nosotros dependemos de Dios, debemos estar seguros de la victoria. El que lucha con Dios de su parte y vence. Aquel que sabe que es pobre en espíritu, aquel que sabe que necesita de Dios, que depende de Dios, que para poder seguir adelante, para poder obtener victoria, su refugio y su confianza está en Dios. Entonces dice aquí en esta versión, ellos forman parte de su reino, ellos forman parte del reino de Dios. Entonces es el gobierno de Dios sobre nosotros cuando nosotros consideramos que somos pobres en espíritu, cuando nosotros somos conscientes de nuestra necesidad espiritual, no somos autosuficientes. No creemos que tenemos todo el conocimiento, que tenemos todo lo que necesitamos, sino que aceptamos la invitación del Señor. Cuando dicen, sean mansos y humildes de corazón, reconozcan su necesidad espiritual, reconozcan que siempre van a tener necesidad de Dios, por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, por más tiempo que nosotros tengamos de conocer al Señor, siempre tenemos necesidad de Dios, siempre tenemos necesidad del Señor. Bienaventurado tú que reconoces tu dependencia de Dios, bienaventurado tú, que reconoces, bienaventurada tú, que reconoces tu necesidad de Dios. Nosotros necesitamos reconocer cada día nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios, que nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino que nuestra mirada y nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos forman parte de su reino, dice la Escritura. Versículo número 4. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. El sufrir, dice aquí en la versión de la palabra de Dios para todos, dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Entonces se relaciona lo que es la tristeza, lo que es el sufrimiento, están allí relacionados. El estar triste no es un pecado. El sumergirnos en la tristeza y dejarnos llevar hasta el punto de la depresión es desconfianza de Dios. Porque cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra dificultad, cuando esto nos produce una tristeza, no es pecado estar triste. Dice acerca del Señor Jesucristo cuando falleció Lázaro, que era amigo del Señor, y llega delante de su tumba, dice que Jesús lloró porque su alma se estremeció
estaba triste. Dice la Escritura que cuando el Señor está en el monte de los olivos orando, dice, mi alma está triste hasta la muerte. No es un pecado estar tristes por una situación de pronto que estemos atravesando. Lo que no debemos permitir es que esa tristeza nos lleve a la autocompasión, a la autoconmiseración, a la depresión, porque el Señor tiene una promesa para aquellos que están pasando por un momento de tristeza, para aquellos que están pasando por un momento de aflicción, sea por la situación que estamos viviendo ahorita o por cualquier otra situación. Esto no se limita a este tiempo que estamos viviendo. Porque en diferentes oportunidades la tristeza puede llegar a nuestro corazón. La tristeza por una situación familiar complicada, la tristeza por una situación de salud, la tristeza por la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un familiar, la tristeza por diferentes circunstancias, la tristeza que de pronto puede sentir un chico, una chica por una decepción amorosa. Eso es comprensible porque ataca nuestras emociones, afecta nuestras emociones y es posible que en un momento dado se llegue a presentar la tristeza, pero lo que nosotros no debemos permitir es rechazar la consolación del Señor. El Señor está pendiente de ti. El Señor tiene sus ojos puestos sobre ti, sobre tu necesidad. Y cuando estás triste, el Señor está allí para consolarte. Dice que nuestras lágrimas están en su redoma, que Él enjugará nuestras lágrimas, que Él entiende cuando nosotros estamos afligidos, tristes, estamos dolidos. Y dice aquí, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Bienaventurados aquellos que cuando están en momentos de tristeza, cuando están en aflicción, buscan su consolación y buscan su fortaleza en el Señor. Qué bueno tener a nuestro lado personas que pueden traer una palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, pero nuestra fortaleza está en el Señor, en la roca de los siglos. Dice que el Señor nos pastoreará, el Señor nos cuidará, el Señor nos guardará. Que cuando nosotros pasemos por el valle de la aflicción, el Señor va a estar con nosotros, que el Señor está allí para consolarnos. Bienaventurados, dice la palabra de Dios para todos. Dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. No te niegues al consuelo del Señor, no te niegues a la fortaleza del Señor. Él dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, del que está cero de ánimo, cero de deseos, de pronto incluso de seguir viviendo. El Señor allí nos consuela, el Señor allí nos fortalece, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El Señor te pastoreará siempre. En estos momentos de este distanciamiento, de pronto no es tan fácil que lleguen hermanos o hermanas o líderes espirituales allí a acompañarte en un momento de tristeza, pero el Señor vence todos estos obstáculos, Él vence todas estas barreras. Bienaventurados aquellos que sienten aflicción y dolor, porque el Señor es el que se va a encargar de consolarlos. Dice el versículo número 5, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Dice el lenguaje actual, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán lo que Dios les ha prometido. Y la humildad radica en entender que todas las cosas buenas, todas las cosas hermosas, todas las cosas lindas que nosotros tenemos, las hemos recibido desde parte de Dios. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto lo hemos recibido desde Dios. ¿Cuáles son los dones que tú tienes? ¿Cuáles son las capacidades que tú tienes? ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? ¿Sabes? Esas fue el Señor el quien te las dio. Y son para usarlas para la gloria, honra y alabanza de Él. No para que nosotros las pongamos al servicio del mundo, no para que nosotros nos rindamos ante el mundo, coloquemos a los pies del mundo nuestros dones, talentos y habilidades, sino que con ellas nosotros podemos glorificar al Señor. Humildad es un sano equilibrio entre nuestras capacidades y nuestras limitaciones, sabiendo que es Dios el que da nuestras capacidades y es Dios el que coloca el límite a ellas mismas para que no pensemos que es de nosotros,
para enorgullecernos de algo, sino para poder saber que las hemos recibido de Dios y que a Él lo debemos honrar con esos talentos y con esos dones. Hasta aquí la palabra del Señor y continuaremos mañana hablando del sermón del monte. Pero recordemos lo que dice la Escritura. Bienaventurados, oh Dios, bendice a los que confiamos totalmente en Él, a los que sabemos que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, los que están tristes, porque recibirán consolación. Y bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán lo que Dios les ha prometido. Porque Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al de ojos altivos. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Hoy colocamos nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos que tú nos ayudes para cada día ser más como Jesús, Señor. Que nos ayudes, Dios de la gloria, para poder ser de aquellos que reconocen su dependencia de Dios, que no estamos, Señor, completos sin ti, para reconocer, Dios amado, que en medio de los momentos de tristeza tú eres quien nos consuela, Señor amado, y para reconocer con humildad que todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de ti y que a ti debemos honrar, Señor amado, con esos talentos, esas habilidades, esas cosas hermosas que tú has colocado en nosotros. Hoy te exaltamos y te glorificamos y te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo para cada día poder ser más como Jesús, para cada día podernos parecernos más a Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. El Señor les bendiga.